Bueno, hay una serie por encima moviendo. Y hay políticos por debajo, la inmensa mayoría que les va bien y agachan la cabeza, y una serie de personas que son las que dominan la violencia en las calles, que están absolutamente compradas por el poder. Absolutamente. Todos los eslóganes que tiene hoy Pablo Iglesias de turno en cualquier país son los eslóganes del poder. Pura Agenda 2030. Sobre el ecologismo, sobre el cambio climático, sobre la violencia de género, son los eslóganes del poder. Tenemos realidades constatables, hechos, y no los podemos desplegar para crear nuevas estrategias porque te matan civilmente, literalmente, te insultan, te humillan, te deshumanizan, te presentan ante la población como un tipo que odia a los extranjeros o que eres casi un nazi. Samuel Vázquez, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti por invitarme y gracias por dar voz a una policía para el siglo XXI. Bueno, para quienes no conocen a Samuel, es graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca, mi ciudad natal, presidente de la asociación Una Policía para el siglo XXI y en calidad de eso, de presidente de esta asociación, nos acompaña y nos habla hoy. Y también es miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional y autor del libro Don't Fuck the Police, que escribió junto a Josema Vallejo. Y Samuel lleva años destapando la realidad oculta que subyace a la oleada de crimen, violencia y degeneración que actualmente asola Europa, y cómo esta realidad engloba toda una serie de tramas, ¿no?, que aparentemente no tienen mucha relación entre sí, pero que están conectadas y forman parte de una misma agenda. Inmigración ilegal, zonas no-go, ideología de género, agresiones sexuales, fragmentación social, delitos de odio, cultura de la cancelación, narrativas posmodernas y progresismo globalista, clausura de nuestras tradiciones, disolución de nuestras identidades. Todos estos elementos, como digo, no son arbitrarios, sino que sirven a un mismo propósito que trataremos de analizar en esta conversación. Y otro detalle muy importante que quiero añadir antes de darte la palabra, Samuel, es que, bueno, al poder en la sombra, pues quienes promueven activamente esta demolición silenciosa de Occidente no les ha gustado nada que te atrevas a desvelar lo que tanto se afanan en ocultar. Y, bueno, esto te ha traído graves consecuencias, lamentablemente, como así suele ser en estos casos. Pero, como decíamos, estás aquí en calidad de presidente de la asociación Una Policía para el siglo XXI. Samuel, dices en tu libro, y por aquí vamos a comenzar si te parece, no es ninguna broma. Caminas sobre las cenizas de una civilización. No es ningún secreto que Europa se encuentra en un momento crítico con niveles de criminalidad y violencia alarmantes, y también muestras en tu libro los siguientes datos. El nivel de la delincuencia de baja intensidad recupera parámetros de los 80. El nivel de delitos escabrosos supera con mucho al registrado en cualquier época, y los índices de violencia gratuita están en despegue vertical, alcanzando cotas de historia democrática. Y continúas en el libro: ocupaciones, secuestros express, amputaciones a machete, bandas apropiándose de parques públicos, grupos de narcos controlando barrios enteros, asaltos violentos en tiendas, alunizajes en joyerías, robos con violencia turista. No es el Bronx ni el Detroit de los 80. No hablamos de Somalia. Está pasando aquí y están intentando ocultarlo o mirar para otro lado. Tenemos la experiencia, eso para un país como nuestro, si de verdad en los puestos clave estuvieran los mejores, sería importantísimo para revertir la nueva realidad criminal. Es decir, que tendríamos muchísimos más mimbres para revertirla de los que tuvo Francia o de los que tuvo Suecia, por ejemplo. Nosotros ya tenemos la experiencia, pero no la utilizamos. No la utilizamos para nada. Y lo que está pasando aquí ya ha pasado en otros países. El mensaje del que tú hablas es un mensaje que el ciudadano ve, pero el político oculta. Entonces el ciudadano sale a su barrio y su barrio se ha transformado, su barrio ha cambiado, su barrio ya no es el barrio en el que creció. Y sin embargo el político, en la rueda de prensa, en el parlamento que sea, territorial, nacional, el delegado del gobierno de turno, el concejal de seguridad de turno, el ministro del Interior de turno, le dice que todo va bien, que las estadísticas cuadran y que aquellos que hablan de que la realidad ha cambiado son alarmistas. Bueno, alarmistas es lo menos que nos llaman, fascistas, racistas, de todo, ¿verdad? Pero la realidad se impone. Se impuso en Francia, se impuso en Suecia y la realidad rompe moldes, porque con lo que los políticos no cuentan es que los seres humanos estamos preprogramados para una cosa. Tenemos un instinto, que es un instinto básico que tienen todos los seres humanos y que al final aflora
Ese instinto es el de protección de la prole, la protección de lo propio, de lo nuestro, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, pero también por extensión del resto de la familia. Hasta que no vemos eso en peligro, somos fáciles de engañar. Cuando vemos eso en peligro, ya no somos tan fáciles de engañar. Y ese es el único ítem en Europa que ha cambiado gobiernos, que ha cambiado formas de hacer política. Ni siquiera la crisis, con todo lo que fue la crisis económica, provocó cambios abruptos en la política europea. Alternancias de gobierno, cambiaba un partido, se ponía otro como siempre. Pero el fin de la socialdemocracia en Suecia, después de décadas de gobierno, viene por el crimen. Partidos que desaparecen, como el Partido Socialista Francés, histórico, antes el italiano, vienen por el crimen. Vienen porque la gente dice ciertas cosas que no soporta. Y los políticos, hasta el último minuto, hasta que el criminal está en la puerta de tu casa, te dirán que todo va bien para no asumir el coste de lo que no han hecho. Y cuando lo tengas en la puerta de tu casa, te darás cuenta de que nada va bien. Esperemos que España no tenga que llegar a ese estadio a ver al criminal en la puerta de tu casa, pero tengo pocas esperanzas. Samuel, estabas haciendo alusión ahora mismo de que la gente lo puede ver, es innegable la realidad que están viviendo en sus barrios, en sus calles, ¿no? Por mucho que los políticos traten de ocultarlo, ya no se pueden tragar ciertas narrativas. Pero hay otra de estas narrativas que es muy interesante y quisiera saber tu opinión, y es esta que nos dice que delinquen porque no tienen más remedio, ¿no? La delincuencia de estos inmigrantes ilegales es fruto de un entorno hostil y racista que no les permite prosperar, entonces es su única opción, pobrecitos. Y tú dices en tu libro, la culpa no es del que lleva el machete, la culpa es de tu hijo, el muy xenófobo, que no supo integrarle. Si es preciso, llegarán a decirte que van armados porque se sienten indefensos ante esta sociedad capitalista que no los acoge y los oprime. Es decir, ya no se trata solamente de ocultar el crimen para beneficio político, sino que se trata también de implementar toda una serie de ideas y narrativas en la sociedad que deben responder a algo. ¿Cuál es tu análisis de todo esto? Bueno, la sociedad está absolutamente contaminada por una dialéctica, un mensaje, una batalla cultural que no hemos dado durante muchos años y se ha impuesto una narrativa en todos los ámbitos que tienen cierta influencia en la psique, es decir, en la universidad, en los institutos, en la televisión, en los tertulianos, en la radio. Entonces, en materia criminal, tú lo acabas de decir, delinquen porque no tienen más remedio. Esto llegó a su punto álgido el día que escuchamos a un eurodiputado de Podemos, llamado Miguel Urbán, después de una serie de atentados en Francia, había habido decenas de muertos, cuando hablaba de los terroristas, referirse a ellos como es que se inmolan porque no les dejamos otra vía, porque no tienen otro remedio. Bueno, ya yo creo que el nivel de estupidez es difícilmente ya superable. Nosotros venimos de una criminología del siglo XX, donde Merton impactó mucho. Hoy vas a una universidad de criminología, una facultad de criminología, y el catedrático sigue hablándote de Merton. Merton efectivamente nos hablaba de la influencia que tiene el contexto social, la influencia situacional del mundo donde vives, donde naces y donde te desarrollas. Cómo todo eso impacta en ti y cómo a veces puede justificar ciertos comportamientos a futuro. Claro, Merton hablaba en Estados Unidos en los años 30, 40, donde había gente en barrios enteros sin escolarizar, donde un ciudadano negro ni siquiera podía ir al mismo baño que un ciudadano blanco, o si se subía al autobús tenía que ir a la parte de atrás e incluso si se llenaba de blancos tenía que levantarse. En ese contexto social parece evidente que puedas condicionar tu vida, que ciertos parámetros vitales se condicionen en los jóvenes y luego esos estallen cuando llegan a una madurez, ¿no? Pero no estamos en ese mundo. No existe ese mundo. Es absolutamente mentira hacer creer que los criminales de hoy son los de Seattle o Chicago en los años 30 y 40. Tenemos desde hace décadas educación pública y universal. Incluso es obligatoria hasta cierta edad. Tenemos sanidad universal. Tenemos ayudas sociales de todo tipo. Es decir, es absolutamente falso. Están llegando inmigrantes bueno, no sé qué años tienes tú, yo nací en el 75. Tú te acordarás en los años 80 aquellas campañas que se hacían de cantantes de cine para mandar dinero a África. Salían aquellas imágenes terribles de ciudadanos etíopes, famélicos, absolutamente terribles, ¿verdad? Hoy llegan ciudadanos de África en pateras y llegan con un móvil en la mano.
llegan grabándose vídeos. Su complexión física nos indica que mucha hambre no han pasado y parece evidente que de una guerra la inmensa mayoría de ellos no huyen. Por lo tanto, seguir aplicando el contexto situacional y todo lo que eso provoca en el individuo en Saint-Denis es una payasada. ¿Alguien ha estado alguna vez en Saint-Denis? Tú te bajas a garajes de Saint-Denis y hay Porsches Cayenne, hay BMW X5. Entonces, el chico este que se escapa del control, que ya se había escapado de un control antes y había intentado atropellar a un policía y acaba batido por un policía, maneja un coche de alquiler con 16 años, no tiene ningún miedo, no asume ningún coste, va por Francia saltándose controles policiales, tiene vídeos grabados en las redes con ropa cara. Es decir, no podemos seguir aplicando parámetros criminológicos del siglo XX, de mitad del siglo XX, que son los que se estudian en todas las universidades europeas hoy, para una nueva realidad criminal. Una nueva realidad criminal que nos indica otra cosa totalmente distinta. Hay jóvenes que han convertido el crimen en una forma de vida sencillamente porque han visto que tiene muy poco coste y muchísima recompensa. A cierta edad, manejar esa diferencia en la escala de lo que recibes y lo que das es muy difícil. Es decir, a cierta edad, convencerte de que tienes que estudiar 5 o 6 años de carrera, luego levantarte todos los días a las 6 de la mañana para tener un buen sueldo, cuando a lo mejor pegando un palo en una milla de oro puedes vivir con sueldo, un salario de 3.000, 4.000 euros al mes durante 3 años y te ha durado el palo, lo has hecho en media hora o en hora y media, pues hay cierta gente que sucumbe a eso. De muchos años el crimen en Europa, en los últimos 20 años, ha tenido muy poco coste y muchísima recompensa. Es decir, y eso es una patata caliente en determinados sitios, en determinadas zonas. Y tiene un efecto empático entre la juventud. Yo me estoy aquí matando a currar para ganar 4 duros y tener unas deportivas que me han costado 40 euros, que es lo máximo que puedo pagar. Mi vecino no ha pegado un palo al agua en su vida, mete una banda, sale todas las noches de caza, lleva una Snake Jordan y tiene una moto de una cilindrada de 1.200 o de lo que sea. Eso produce un efecto diabólico, empático, un efecto Lucifer que diría Zimbardo, ¿verdad? Y esas nuevas causas, de inmigración ilegal desbordada, esas nuevas causas hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas, no podemos seguir con Merton. No podemos seguir achacándolo todo a la ausencia de políticas sociales o de educación. Más, sabiendo, como sabemos ya, que el primer país en sucumbir fue Suecia, el país de las políticas sociales. Te daban una paga por todo, por todo. Y el segundo país en sucumbir fue Francia, el país de la educación laica francesa, el liceo francés, que todos decían o ponían como ejemplo. Bueno, pues ni educación ni políticas sociales. Estamos en otro mundo, más vale que espabilemos. En un momento te preguntaré por los políticos, porque como dices en el libro, ¿no? Antes el desorden que la impopularidad. Pero para cerrar con esto que acabamos de abrir, estoy tratando de entender un poco mejor cómo es posible que la gente de a pie de calle, la gente normal y corriente, sí que esté participando de esta narrativa que viene a decir así como que el agresor es un ser de luz, siempre llegó el inmigrante con buenas intenciones, pero una vez aquí, bueno, ahí fue corrompido, ¿no? Y las barbaridades que ha hecho, pues bueno, es que son el resultado de lo que el propio Occidente suscita en los seres humanos. De modo que cuantos más inmigrantes delinquen, al final, más pobres víctimas está creando nuestro podrido Occidente, más seres de luz que se pasaron al lado oscuro por culpa nuestra, ¿no? Y la sangre pues está en nuestras manos porque somos racistas, xenófobos, homófobos y ecogenocidas. Claro que entiendo muy bien que haya sectores que estén encantados en hacerte creer que el pobre pues, se ve obligado a delinquir, pero ¿cómo es posible que nuestra sociedad tenga esta realidad delante de sus narices a diario y sigan dentro de esta narrativa y además, incluso en ocasiones, defendiéndola con fervor religioso? ¿Cómo es esto posible, Samuel? Bueno, hay una olla presión mediática muy grande. Los procesos de adaptación del ser humano tendentes a la supervivencia pues son los que son. Es decir, muchísima gente no quiere sacar la cabeza, no quiere levantar la cabeza porque hay ciertos estadios mediáticos que directamente te la aplastan. Entonces tienes que aceptar cierta narrativa para que no te llamen esto o lo otro. Fascista, homófobo, racista. Hay una narrativa que sale de una agenda de élites políticas y económicas que nadie ha votado, que tiene hasta nombre, Agenda 2030, ¿verdad? Que alguien ha marcado y lo que hay detrás es un aparato represor
en términos mediáticos, ya no estamos en el siglo XX, no te llevan a una tapia y te matan, pero sí te matan civilmente. Hay un aparato represor mediático enorme. Y si me emitís cualquier opinión sobre cualquier tema, pues ya acabamos de venir de lo de Rubiales. Y esto, no, Dios te libre, no condenar inmediatamente lo de Rubiales, porque si no, hacen listas. Es decir, ha habido Dani Carvajal, el jugador de Madrid, que ha salido y ha dicho, bueno, esto que lo ponga en manos de un juez y que sea un juez que decida, que somos una democracia, que tenemos asentado nuestros pilares básicos, uno de ellos es el Estado de Derecho, ¿no? No, eso no vale. Tienes que condenar, porque lo ha dicho el establishment, y entonces si te sales de ahí te ponen en una lista. Igual que hacían en Berlín en el 33, no te pintan los negocios porque Carvajal no tendrá un negocio, pero le etiquetan en Twitter y en todas las redes sociales. No hay una presión mediática muy fuerte y, por lo tanto, sobre todo en la juventud, hay una tendencia de adaptación como método de supervivencia. ¿Cómo se llama el psicólogo canadiense? Jordan Peterson. Jordan Peterson hablaba de qué debemos o qué hemos aprendido, que debemos aprender de los nazis, ¿verdad? Y él siempre dice lo que debemos aprender es que el nazi eres tú. Es decir, millones de alemanes se callaron cuando sacaban de casa a su vecino de madrugada, porque si hablaban, a la madrugada siguiente lo sacaban a ellos. Esto en el País Vasco provocó un éxito rotundo, es decir, generó una sociedad casi de una uniformidad intelectual que asusta el País Vasco. La inmensa mayoría de los jóvenes en los 80 en el País Vasco querían, como todos los jóvenes, salir de chiquitos y divertirse. Si respondías a cierta estética, si cantabas ciertos eslóganes, eso era lo más sencillo del mundo, salías y te divertías. Pero si estabas en contra de esa estética o de esos eslóganes, podías aparecer con un tiro en la nuca al día siguiente. Pues hoy en día en España no hay tiros en la nuca. Hay una presión mediática tan enorme que hace listas, que pone nombres, que son capaces incluso de cerrar negocios. Hemos visto situaciones donde un hostelero o algo se ha significado y inmediatamente ha empezado a recibir críticas. Eso es una muerte social y también es una muerte económica. Y tú tienes que cuidar de tu familia. La presión es muy grande y no podemos pedirle a la inmensa mayoría de la población que sean valientes y arriesguen su salario y su trabajo y se arriesgan a estar en una llana mediática permanente. Eso no lo van a hacer la mayoría de la población. No va a ser así. Es verdad que existen algunos rebeldes, ahora me incluyo entre ellos, pero tiene un constantísimo. Yo nunca he recibido una queja por mi trabajo en 20 años. He respondido en el sur de Madrid a entre 5.000 y 6.000, como miembro de los grupos operativos de respuesta, llamadas al 112 o al 091. He hecho más de 300 detenidos. Nunca jamás he recibido una queja y, sin embargo, tengo 6 expedientes disciplinarios abiertos que implican parada en el escalafón y empleo y sueldo, 6 por opinar. Entonces, no podemos pedirle a todo el mundo que asuma este coste. Y la inmensa mayoría no lo va a hacer. La inmensa mayoría se va a adaptar como método de supervivencia y aceptará la narrativa para no meterse en problemas. Es peligroso, porque nos lleva a un callejón muy oscuro. Por eso, cuantas más voces se levanten, cuantos más demos la batalla cultural, más fácil será revertir hacia dónde vamos. Tus expedientes, Samuel, para los que quizás estén por primera vez conociendo tu historia, ¿a qué se deben específicamente? O sea, ¿cómo ha sucedido que un ciudadano normal y corriente señala lo evidente, lo que todos estamos viendo, y de repente se coma 6 expedientes disciplinarios? ¿Cómo ha sucedido eso? Bueno, la policía es como todos los estamentos en el Estado. El Estado prácticamente ha desaparecido y ya solo queda el gobierno. El gobierno, a pesar de que la policía debería ser una institución neutral, ¿verdad? La realidad nos indica que el director general de la policía no es un funcionario de carrera, no es un policía, es un miembro del Partido Socialista, que antes fue secretario de Estado de Seguridad y que mañana podría ser director general de Sanidad. No entiende de nada, vale para todo. Lo importante es que tiene el carnet del partido. Entonces, eso ya lo convierte en una institución que ya no es del Estado, ya no es neutral, si ya es del gobierno. Y el gobierno no es neutral, lógicamente. Este señor escoge a un director adjunto operativo, pero lo escoge él. Cuando llegue otro gobierno, escogerá a otro. Igual que el anterior gobierno tenía otro. Entonces, todos los puestos, todos los cargos en la pirámide jerárquica, en la cúspide de pirámide jerárquica, lo más alto, se escogen por libre designación. Como tú sabes, la libre designación es el principio de la corrupción y sobre todo es el principio de la mediocridad. Y la mediocridad tiene pánico al talento. Porque el talento puede bajarle de la silla en la que se encuentra y a la que ha llegado señalado por un dedo, pero no en un concurso de mérito, capacidad y antigüedad, ¿verdad? Entonces,
La policía no se escapa a eso, como el resto de instituciones. Y tiene sobre la comunicación un control, ha tenido siempre, un control enorme. Nadie habla con un uniforme si el discurso no ha sido antes revisado por el actor político, ¿vale? Entonces, de repente llega el siglo XXI y aparecen nuevas autopistas de la comunicación, como esta en la que yo estoy hoy hablando contigo. Esta antes no se podía. No existía Internet, ni YouTube, ni Twitter, ni nada, pero hoy existe. Y de repente empiezan a salir cada vez voces más díscolas. Y eso no lo pueden soportar. Cercena su mensaje oficial. Y claro, cuando una asociación como la mía llega a tener vídeos con más de 1 millón de visualizaciones, alguno como el de la ideología de género en Galicia con 2 millones de visualizaciones, tienen un problema. Tienen un problema porque cada vez más gente se da cuenta de que el mensaje oficial no es el mensaje real y tienen que hacer algo. En mi caso, en septiembre del año pasado, salió la publicación de Don't Fuck the Police, empezó a acumular ediciones, va por la 8ª edición, eso hizo un daño enorme porque es un libro que desmembra por dentro el modelo policial y la política criminal, y luego alguien tuvo la brillante idea, en este caso un diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, de invitarme a la comparecencia de lo que ellos llamaban bandas criminales, o bandas juveniles, creo. Yo ya de entrada me negué, les dije que el problema en Madrid era de bandas latinas y así me iba a dirigir a esas bandas. Tuve una serie, un rifirrafe, un encontronazo con 2 diputados, uno de Podemos y otro del PSOE, son los 2 partidos que están en el gobierno de la nación, como sabes. Los vídeos en los que literalmente los dejo en ridículo, no porque yo sea listo, sino porque ellos de ciencia criminal, ciencia policial, modelo policial, no tienen ni idea. Entonces, si me ponen gente así delante, es evidente que los voy a avasallar en términos de argumentario. No porque yo sea muy listo, sino porque llevo toda la vida en esto. Llevo 20 años como profesional, soy graduado en criminología por la Universidad de Salamanca, llevo una década haciendo estudios comparados, artículos de ciencia policial, ensayos policiales. Es normal que si me pones delante a un chaval que no sabe nada, pues te deja ridículo. No tiene mucho mérito por mi parte. Pero en esos cortes de vídeos, cientos de miles de visualizaciones, 1 millón de visualizaciones, la respuesta al del PSOE, no lo pueden soportar. Es decir, una política de comunicación que cuesta construir de manera oficial millones, rendida por un policía de escala básica, un policía de la calle, que en 15 minutos desarma todo el discurso oficial. Y encima, en las réplicas a los que van a defender el discurso oficial, la paliza todavía es mayor. No lo podían soportar. A partir de noviembre ya me viene el primer expediente, luego no me acuerdo ya qué mes fue, llegaron 5 seguidos, todos porque fueron rebuscando mis tweets, mis ponencias anteriores, mis comparecencias en universidades, en parlamentos, fueron revisando y metiéndome expedientes. Todo delitos de opinión, ¿eh? Delitos de opinión, pero no de opiniones absolutamente arbitrarias, sino más bien de presentación de datos, ¿no? Pongo un Mira, ejemplo. Sí, perdón. Te voy a contar. Tengo un expediente por decir que el director general de la policía y la directora general de la Guardia Civil no tienen ningún conocimiento en el área sobre la que operan y que nosotros estaríamos mejor si estuviéramos en manos de los mejores, de gente con conocimiento, ¿verdad? Esto es tan fácil como ir a Google y meter el nombre del director general de la policía y de la directora general de la Guardia Civil en aquel momento y todo el mundo puede comprobar que no tienen ningún estudio en criminología, ninguna experiencia en ciencia policial, no han sido policías o alguna profesión relacionada, guardias de seguridad, militares, absolutamente nada. Tienen en este área el currículum en blanco. Entonces, yo dije una verdad como un templo. Una verdad como un templo, que no tienen ninguna experiencia ni ninguna capacidad en el área sobre la que operan. Pues por decir una verdad, expediente. Por decir que esto era un modelo de cortijos y caciques, expediente. ¿Y qué es un expediente? Pues la demostración más palpable de que esto es un modelo de cortijos y caciques. En mi expediente lo abre directamente, lo incoa el director general de la policía, un actor político. Lo manda a la unidad de régimen, donde una serie de inspectores que han sido puestos allí instruyen pliego de cargos, de descargos, propuesta de sanción, una cantidad ingente de dinero y recursos humanos perdida. ¿Para qué? Para que cuando el instructor tiene ya una propuesta sobre mi expediente, no la puede ejecutar. Se la tiene que devolver al actor político, al director general que me lo incoó, para que él tenga la última palabra. Y la última palabra es que puede mantener la sanción que propone el instructor, bajarla, subirla y si no le gusta la instrucción, cambiar al instructor. ¿Cómo yo no voy a decir yo que esto es un modelo de cortijos y caciques? Si el actor político tiene absoluta preponderancia sobre cualquier profesional. Pues tendré que decirlo.
Y el expediente que me meten por decirlo es la demostración más palpable de que yo tenía razón. Y si al menos este modelo de caciques tuviera algún tipo de beneficio a nivel de mejora de las condiciones de los ciudadanos españoles, descenso de la criminalidad, etcétera, al menos tendrían algún tipo de justificación, más o menos legítima, pero la tendrían. Sin embargo, es más que evidente lo que están haciendo estos mandos, altos mandos, es servir a un poder en la sombra que tiene una agenda, como decíamos al principio del episodio. Cuando hablamos de la inmigración ilegal y el crimen asociado con ella, cuando hablamos de la violencia de género, que ahora mismo entraremos en ella, todos estos forman parte de una misma agenda, es decir, están al servicio de algo que quieran empujar porque tienen intereses partisanos, clarísimamente. Señalar esto te ha costado todos esos expedientes y supongo también, evidentemente, que todo esto ha tenido también ciertas consecuencias para tu familia, porque somos todos al final, pues eso, esposos, padres de familia, y todo esto nos salpica terriblemente, porque los ataques ad hominem son una de las estrategias principales de estas izquierdas radicales, ¿no? Fíjate que antes hablábamos, porque me preguntabas de por qué la sociedad no reacciona más ante esto, o la mitad de la sociedad, o ya no sé, no sé hacer tantos por ciento. Pero ¿por qué hay gran parte de la sociedad que todavía no acepta este mensaje? Bueno, pues tú mismo lo estás diciendo, pues evidentemente lo que me pasa a mí tiene un coste familiar. Pero también es verdad que yo tengo la personalidad que tengo y yo ya todo lo que hago lo hago por mis hijos, para dejarle a mis 3 hijos un futuro mejor. Y en ese empeño me da igual, llega prácticamente todo. He perdido el miedo y me da igual todo, pero tiene un coste personal, tiene un coste familiar. Bueno, esto no lo había dicho nunca, pero te lo digo. A mí los expedientes me los pueden mandar perfectamente, de hecho así los he ido firmando todos por correo. Es como que generan un papeleo enorme, ¿vale? Te mandan la incoación, te la tienes que firmar, te mandan la solicitud de toma de declaración, la tienes que firmar, tienes que ir a Madrid, te toman declaración, la tienes que firmar, vuelven, hacen el pliego de cargos, tú haces el pliego de descargos. Generan un papeleo enorme para que al final vaya a ser lo que diga el director general, ni más ni menos. Es gastar, como siempre en este modelo, gastar dinero y personal, que luego no está ocupándose de la verdadera delincuencia, para la actividad política, para proteger un discurso político y a una cúspide de pirámide política, ya una cúpula política, ¿verdad? Pues me han mandado decenas de papeleo para que los firme digitalmente. Pero como no debían estar muy satisfechos con el impacto que tenía la presión social a la que estoy sometido, o sea, la presión a la que estoy sometido, porque no doy un paso atrás, ¿qué hacemos? Pues han llegado a mandarme a mi casa a la hora de comer con mis hijos en la terraza un coche uniformado para darme a firmar un pliego de cargos, algo que pueden hacer perfectamente por correo. A mis 2 hijos pequeños gritan policía, policía, porque les encanta ver coches de policía, pero a mi hija mayor, que ya sabe y entiende un poco de lo que me está pasando, pues entra en un estado de nervios. Mis vecinos, que se me entran por la piscina, estamos en verano, empiezan a mandarme WhatsApp, necesitas algo, quieres que nos quedemos con los niños, en la creencia de que me llevaban detenido. ¿Quieres que nos quedemos con los niños? ¿Todo el mundo está dispuesto a aceptar esta presión? Yo creo que no, porque son estas artes las que manejan. Un papel que te pueden mandar a firmar por correo, alguien decide que no, mándale un coche de policía, no un camuflado. Yo qué sé, ha servido durante 20 años con cierto honor, no tiene tacha en su currículum policial, como ha servido, vamos a tener una diferencia, mándale un camuflado, yo qué sé, para darle... No, un vehículo uniformado y a la hora de comer. Mis hijos estén en la terraza. Bueno, tiene un coste alto, pero en lo que tocante a mí, yo ya no voy a parar. Yo ya les he perdido el miedo hasta el punto de que si me echan de la policía, me da igual. Seguiré en la batalla, seguiré luchando en otro escenario, pero me da exactamente igual. No tengo miedo ya a perder la condición de funcionario porque creo que la batalla la tengo que seguir liderando o llevando hacia adelante, no por una ansia personal de revancha, que eso ya lo he superado, ya con tanto golpe lo he superado. No, porque quiero dejarle un futuro mejor a mis 3 hijos. Y sé que para dejarle un futuro mejor a mis 3 hijos, un barrio mejor, una ciudad mejor, unas calles mejores, tenemos que cambiar cuanto antes el modelo policial y la política criminal. Y si no conseguimos eso, nuestros hijos no van a vivir el mundo que vivimos nosotros, ni de cerca. Uno de los dogmas de fe a los que te has opuesto frontalmente, Samuel, que también ha suscitado esta intimidación marrullera por parte del poder, es la famosa Ley de Violencia de Género de 2004. En tu libro dices lo siguiente: la Ley de Violencia de Género
ha constituido un estrepitoso fracaso a la hora de reducir el número de muertes violentas, pero un éxito aplastante a la hora de crear estructuras de poder político donde se colocan centenares de personas con salarios desorbitados y cuya función principal es señalar al discrepante. Si no se permite un diagnóstico correcto porque se prioriza el mensaje ideológico, nunca se podrá aplicar un tratamiento y la cura será inalcanzable. Es decir, es un poco lo que tú venías diciendo, ¿no? Vamos a señalar al discrepante y vamos a impedir una solución a un problema que queremos que crezca porque así justificamos mantener el negocio abierto, ¿no? Claro. Yo presumo de presidir la asociación que no ha fallado ni una sola predicción criminológica desde el 2018. Ahí están nuestras comparecencias en parlamentos, en universidades, y que alguien me diga en qué hemos fallado. Si alguien me dice en qué hemos fallado, yo lo acepto. Pero hasta ahora creo que prácticamente nada. Esto se veía venir. Esto se veía venir. Es decir, cuando tú haces una ley ex proceso para afrontar un problema y esa ley ya la precedes de una ideología, porque antes que la ley de violencia de género vino la ideología de género, ya estás evidentemente manipulando el problema para beneficio propio o personal. ¿Qué pasó después de la ley? Pues en 20 años, ¿cuántas estructuras han creado? ¿Cuántas asociaciones subvencionadas? ¿Cuántas fundaciones? ¿Cuántos tienen un ministerio propio? Secretaría de Estado, direcciones generales, concejalías en ya prácticamente todos los ayuntamientos de España, en las diputaciones, áreas en las diputaciones. ¿Cuántas estructuras de poder y cuántos políticos se han colocado en esas estructuras de poder con sueldos desorbitados que jamás cobrarían en la empresa privada? ¿Dónde va Irene Montero a pedir un trabajo de 5.000 euros en una empresa privada? ¿Dónde? ¿Con qué currículum? Si tiene el currículum en blanco. ¿Dónde va PAN o el resto de las personas que pertenecen a esto que hacen cuando hay este verano, que ha sido, a pesar de los millones, a pesar de los años de la ley, el verano más sangriento en mujeres asesinadas desde el 2006? Y convocan gabinetes de crisis. ¿Y qué hacen esos gabinetes de crisis? ¿Buscar dónde está el problema? ¿En qué fallamos? No. Buscar quién es el culpable. ¿A quién le echamos la culpa esta vez? Policías son machistas, no saben. Es mejor tener puntos morados donde vayan las víctimas de una agresión sexual. Los jueces son todos muy machistas. Ellas también, las juezas también, porque han beneficiado ya 1.000 y pico agresores sexuales. Son ellos, que son machistas, fascistas, y ellas, las juezas también, machistas. No es nuestra ley, no, son ellos. Vamos a echarle la culpa a ellos esta vez. Hacen un gabinete de crisis para ver a quién le echan la culpa. El último gabinete de crisis, después del verano más sangriento en años, salen y dicen que van a ampliar el ministerio del área de gabinete de crisis, más cargos políticos. Y nos anuncian una medida, después de 2 gabinetes de crisis en el verano, una medida que llevamos haciendo los policías décadas, que es acompañar a la víctima cuando vaya a la casa del agresor a buscar sus enseres. Porque la última asesinada fue asesinada cuando fue a buscar sus enseres y en lugar de llamar a la policía llamó a su hermano. No hace falta ni ley. Bueno, todas las sentencias de los jueces o todas las decisiones que toman los jueces durante el proceso, ¿verdad? Ya viene el papel que te llega del juzgado a la comisaría que se le acompañe si es que tiene que ir a casa de esta persona a buscar sus enseres. Pero aunque no esté ni judicializado, cualquier persona que se presenta en una comisaría, llevo 20 años haciendo esto, y diga, mira, acabo de acabar una relación, tengo miedo, mis cosas están en casa de tal, no hace falta ni llamar al juez. Es que va un coche de policía contigo, siempre, siempre. Bueno, pues han salido de allí diciendo que iban a implementar el hecho de que un policía acompañara a la víctima, algo que se lleva haciendo décadas. No, o sea, van a convertir en ley lo obvio, lo que ya hacéis vosotros en el día a día. Y que además, convertido en ley, no sirve para nada, porque las personas que mueren en estos escenarios son las que no han ido a la policía. Por lo tanto, ¿qué más da que la ley diga que una vez que la víctima llega a la dependencia y poner denuncia, el policía está obligado, que no hace falta que esté obligado, porque ya lo hace, que está obligado a ir a la... Si es que si no va a la comisaría, ¿cómo sabemos nosotros que esa noche va a tener intención de ir a casa de su ex? ¿Le implementamos un chip en el cerebro o qué? ¿Cómo íbamos a saber nosotros que esta última mujer asesinada iba un sábado, a llamar a su hermano para ir a la casa de su ex? ¿Cómo? ¿Qué más da que tú hagas una ley que diga que es obligatorio acompañar a la víctima? Pero que no ha ido a comisaría, que no ha ido ni a denunciar, que ha llamado a su hermano y se ha ido al domicilio.
No sirve para nada lo que hacen, porque lo único que pretenden es tapar las vergüenzas o la miseria de una manera de legislar que no ha servido para nada. Y deberíamos incluso en el debate ya olvidarnos de ideologías y no hablar de ideologías ni de nada. Tú has hecho una ley hace 20 años, con un motivo tasado, para solucionar un problema específico. No es el Código Penal que trata muchos problemas. No, no, no. Has hecho una ley orgánica para solucionar un problema específico, que es la violencia sobre las mujeres. Esa ley tiene 20 años. Hemos gastado miles de millones. Hemos creado centenares de estructuras, concejalías, ministerios, secretario de Estado. El número de mujeres asesinadas no desciende. Luego, más allá de ideologías, es una mala ley. Son malas estrategias. No sabéis lo que estáis haciendo. Es así de sencillo. Lo entiende hasta un tonto. Más allá de que te guste más o menos la izquierda, la derecha, el partido que está en el gobierno, el partido que lo ha implementado. No, discúlpeme. Es simplemente analizar los resultados. Has creado una herramienta para acabar con un problema y 20 años después el problema sigue en el mismo sitio. 20 años y muchos millones después. El problema sigue en el mismo sitio. Luego has fallado en el intento de solucionar el problema. Apártate a un lado, ten dignidad, que estamos hablando de mujeres muertas, y deja a otros que intenten con otras estrategias afrontar este drama. Dices también, la violencia de género, muy interesante esto, no da soluciones a las mujeres verdaderamente maltratadas porque no estudia individualmente las causas, sino que las colectiviza, metiéndolas a todas en un rebaño y les aplica una estrategia genérica que nada tiene que ver con su problema real, sino con el que han inventado los políticos para seguir aumentando el negocio. Esto lo están viviendo muchas mujeres a diario, ¿verdad? Muchas mujeres, muchas mujeres. Mira, te voy a contar la última detención por la violencia de género y te voy a explicar cómo no funciona absolutamente nada. Coche de policía, compañero y yo, persona que nos toca la ventanilla y a la vuelta de la esquina están dando una paliza a una mujer. Acelerón, efectivamente, la mujer en el suelo, su marido encima. Nos tiramos del coche rápidamente, marido corpulento, forcejeamos con él, logramos llevarle al suelo. Cuando estamos forcejeando con él, la mujer salta encima de nosotros. Quiere arrancarnos los ojos. No toquéis a mi marido, no toquéis a mi marido. La mujer, ¿vale? El marido acaba detenido, la mujer acabamos tranquilizándola. En comisaría, a mí, por lo que soy, porque soy presidente de una asociación prescriptora de ciencia policial, aparte de hacer un detenido, yo suelo hablar con los detenidos, con las víctimas, me gusta porque luego se amplía mi espectro en términos de experiencia, de empirismo, ¿verdad? Para luego poder hacer ciencia policial, ¿verdad? Entonces hablo con ella y me explica. Mira, llevo toda la vida con él, es mi marido, estoy enamorado, quiero morirme con él, quiero morirme en la cama con él. Es el padre de mis 2 hijos, es un padre increíble. Es un hombre trabajador, se desloma por nosotros. De lunes a viernes se desloma. Llega el viernes, acaba el trabajo, mezcla ciertas sustancias con alcohol y es una bomba de relojería. Explota. Explota aquí, explota en el bar, donde se pega con el camarero, explota en el portal, donde discute con el vecino y, claro, su zona de confort es el domicilio. Y lo más cercano que tiene, con lo que más roce tiene, que tiene un roce permanente y diario, es conmigo, obviamente. Esa mujer no quiere dejar a ese hombre. Y ahora nosotros, ¿con qué estrategias jugamos? Con las que nos da el Ministerio. ¿Qué nos dice el Ministerio? Que la primera bofetada ya significa que hay que acabar con la relación y separar a esa pareja. Eso es lo que dice la ley y su estrategia. Pero yo delante, en la vida real, tengo una mujer que dice que no le va a dejar bajo ningún concepto y que en cuanto salga del calabozo, aunque tenga una orden de alejamiento, le va a abrir la puerta. Esa es mi realidad, a lo que yo me enfrento. Y lo que tengo para enfrentarme a eso es una ley que me dice que no puedo ir a su puerta. Porque Irene Montero dice que esta mujer tiene que separarse inmediatamente de ese hombre. Pero resulta que esta mujer no quiere separarse de ese hombre. Quiere ayuda, pero no quiere separarse de ese hombre. Además, tengo una ley que me dice que un hombre que ha pegado un bofetón a la mujer es un mal padre. Ya, punto. Es un mal padre. Y como es un mal padre, hay que quitarle a sus hijos. Hay que quitarle la custodia o lo que sea. Pero tengo 2 niños en casa de 14 y 15 años, ya mayorcitos, que adoran a su padre. Que si les quitas a su padre, que si les quitas la custodia, van a entrar seguramente en un proceso de crisis, porque están en la adolescencia y no van a saber gestionar ese problema. Entonces, yo he llegado a la calle y he visto un problema. Yo tenía un problema de violencia, de una pareja sobre su mujer. Después de aplicar lo que me dice el Ministerio, tengo 4 problemas. Tengo un marido que ha pegado a la mujer. Tengo una mujer
que nos dice que si encarcelamos al marido va a hacer una locura y que nos dice que si le ponemos una orden de alejamiento le va a dar igual porque va a abrirle la casa en cuanto toque. Tengo 2 niños, que son adolescentes, que la ley me dice que ese padre ya no lo pueden volver a ver, que hay que quitarle la custodia porque ha pegado a la madre. Pero los 2 niños adoran a su padre y quieren seguir viéndole. Fíjate la diferencia entre el mundo ideal del ministerio y el mundo real al que nos enfrentamos los policías. Entonces, yo sí aplico todo lo que me dice el ministerio y no tengo más remedio que aplicarlo. Donde había un problema hay 4. Tengo una mujer con una crisis porque nos hemos llevado a su marido. Tengo a 2 niños que van a entrar en procesos de frustración, de agotamiento mental, de ansiedad, de estrés, porque no tienen a su padre. ¿Ese es un problema que se soluciona así realmente? ¿Alguien lo cree? ¿Qué sé yo? Llámame loco. ¿No podíamos pensar de otra manera? Y a lo mejor, en lugar de darle el protocolo habitual que se da a todas las víctimas de violencia de género, como si el beso de Rubiales y una mujer violada en un descampado fuera lo mismo, como si un proceso de roce diario que ha acabado en un escenario de discusión y de pelea que no se ha sabido gestionar por las partes y ha acabado en una pelea, en una violencia, que esto nos puede pasar a cualquiera, como si eso fuera lo mismo que el maltrato continuo y diario de una persona que se cree superior a otra y que cree que esa otra está allí para servirla, todo lo tratamos igual. Ya incluso en los delitos de violencia sexual, sabes que Irene Montero ha quitado el abuso sexual y a todo es agresión. El beso de Rubiales también es agresión sexual. ¿Y a quién le hacemos un favor así? Quizá no deberíamos pensar un poco más allá, individualizar el problema, dejar de colectivizarlo para que tenga rédito político y decir, bueno, a esta pareja en concreto nos enfrentamos a este escenario. La mujer, muy bien, tú le pones una orden de alejamiento porque es lo que dice la ley, el juez va a ponerlo y el policía va a intentar ejecutarlo porque es lo que dice la ley. Pero a las 2 de la mañana o a las 3, cuando salga del calabozo, va a ir a su casa, va a tocar el timbre y la mujer va a abrir la puerta. ¿Para qué ha servido esa estrategia? ¿Para qué ha servido? ¿No será más sencillo decir, mire usted, vamos a hacer una mediación social? Una serie de un juez, unos abogados, un trabajador social, lo que sea. Tenemos identificado el problema. No vamos a llevarlo ni al cauce penal, porque hay otras personas que a lo mejor necesitan y esto acaba gigantándose, ¿verdad? Y los juzgados están como están desbordados. Entonces, vamos a intentar de llevarlo así. De lunes a viernes usted trabaja, el viernes usted el fin de semana sale, el lunes viene todos los días aquí, a primera hora de la mañana, le hacemos un análisis. Si usted da positivo en cocaína, en cualquier tipo de droga, usted se va a prisión. Tiene que saberlo. Y pierde la custodia de sus hijos. Si usted no da positivo en este tipo de drogas, puede usted seguir en su casa. A lo mejor, estamos solucionando un problema que de la manera oficial lo único que hacemos es potenciarlo. Que a lo mejor no es la solución. Podrían encontrarse otro tipo de estrategias, pero hay que barajar muchas estrategias e impactarlas en el nivel individual, en lo que necesita esa pareja. Porque la diferencia entre el mundo político, que no tiene calle, que no baja a la calle, que nunca ha abrazado a una víctima, que nunca se la ha jugado como he hecho yo, pasando de una raza a otra, arriesgándote a resbalar, caer, morir y no volver a ver nunca a tus hijos. Eso es lo que yo y el resto de mis compañeros, ese es el nivel de implicación que tenemos los policías. Sin embargo, estas personas que hacen las estrategias y las leyes nunca están allí en esos momentos. No salen de despachos de poder, de pasillos e intrigas palaciegas, de sus palacios de oro, chalets en la Navata, en no sé dónde, rodeados de seguridad privada y guardias civiles. Entonces, ellos legislan en un mundo ideal. No, al primer tortazo, separación de hombre y mujer y pérdida de custodia de los niños. Ya, pero es que son las 12 de la noche, yo tengo delante de mí una familia y ella no se quiere separar, por mucho que se lo diga Irene Montero, y los niños adoran a su padre, por mucho que se lo diga Irene Montero. Yo me enfrento al mundo real y ellas no saben, no han vivido nunca en ese mundo. Luego, las soluciones que tomen para ese mundo real difícilmente van a ser ventajosas para esa mujer, para esa familia, para esos niños. Muy difícil. Donde había un problema, la ley ha creado 4. Y las mismas causas de esa situación, que es desafortunada, ¿verdad? Tampoco se deben a ese mantra ideológico de que es violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Este ejemplo que nos has puesto es evidente que la razón por la cual el esposo está cayendo en esos comportamientos violentos poco tiene que ver con odio hacia el género femenino y más bien se debe a otro tipo de problemas con sustancias estupefacientes que, como tú decías, se podrían y se deberían resolver de otra manera. Pero claro, tu propuesta termina con un problema y terminar con un problema es terminar con un negocio, ¿no? Claro, ahora mismo sí, ahora mismo el nivel
del negocio de la ideología de género a nivel europeo mueve miles de millones. Son miles de cargos que si se acaba el problema acaba su forma de vida, porque es así, no hay más. Probablemente en muchas áreas la seguridad se ha convertido, lamentablemente, algunos luchamos contra eso, pues en una manera de sostener problemas para mantener los presupuestos, ¿no? Claro, solucionar problemas ya per se es muy difícil, ¿vale? Cuando la ministra Montero, después de un asesinato, dice no pararemos hasta, lo que hace es engañar a la población y generar procesos de frustración en las verdaderas víctimas. Nunca habrá un hasta, el crimen existe desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, el crimen existe desde Caín y Abel, el crimen existe desde que en el yacimiento de Atapuercas supimos que hace 200.000 años una persona murió de homicidio involuntario por un golpe de una piedra en la cabeza de otro hombre, ¿no? Por lo tanto, no acabaremos con eso nunca. Meter a la gente no pararemos hasta, simple y llanamente es otra forma de decir seguir dándome dinero para intentar solucionar el problema, porque nunca habrá un hasta. La gente hay que dirigirse como personas adultas, no como niños. Esto es un problema, esto es un drama de difícil solución, tiene un suelo un suelo en términos de cuantitativos, porque somos un país de 40 millones de habitantes. De hecho, creo que somos, ahora mismo, tenemos de las ratios más bajas en asesinatos por violencia de género de los países de nuestro entorno. Nunca es suficiente, eso es evidente, siempre hay que seguir, nunca es suficiente, pero no se puede mentir. No se puede decir que tú y tu ministerio vais a llegar a un punto cero, donde no habrá mujeres asesinadas. Eso es mentir. Si las dejamos seguir en el ministerio, dentro de 40 años el mensaje sería el mismo. Mujer asesinada, tú y no pararemos hasta. Ella habría vivido 40 años de eso, con sueldos de 5.000 euros, pero el mensaje sería exactamente el mismo. Cualquier persona que sepa y entienda un poco de criminología sabe que nunca habrá un hasta. Homicidios siempre va a haber porque existe la maldad, ¿verdad? Entonces, sí, claro, las estrategias no les convencen, se salen de la que ellos han marcado como ítem único, que es el machismo, el heteropatriarcado, y la realidad nos dice otra cosa. Nos dice que la sociedad española actual, el ítem machismo, el ítem la maté porque me creí superior a ella, porque creí que era mía, me pertenecía, ese ítem es un ítem absolutamente residual en la sociedad actual. Está creciendo por procesos de inmigración legal desbordada. Ajá. Pero eso tampoco se puede decir, tampoco se puede atender, porque estamos recibiendo miles de personas de territorios donde el papel de la mujer es casi de un objeto. Y cuando recibes a miles de personas así, es normal que esto que llevas intentando aplicar a la sociedad occidental, a la nuestra, de repente ahora lo descubras de que sí es verdad. Por eso hay tanto problema a la hora de decir las nacionalidades de los asesinos de mujeres de este año, por ejemplo. No quieren intentar ocultarlo hasta el final. Yo se lo dije en la Comisión de Violencia de Género, en la subcomisión a la que me invitó Carla Toscano, diputada de Vox. Bueno, me querían matar. Yo les dije, yo personalmente creo que no solo vamos a hacer descender las cifras, sino que si seguimos con estos procesos de inmigración ilegal desbordada, las cifras es posible que aumenten. Y les expliqué por qué, porque a mí me gusta argumentar las cosas, a ellas no. Les gusta llamarte fascista, racista y homófobo. No salen de ahí, no tienen ninguna contestación. Pero les dije, miren ustedes, vivimos en un mundo que no se parece nada al mundo de hace 30 años. Hoy en día, una persona en su habitación puede visitar Tokio, desde su habitación solo encendiendo un móvil. Este mundo ya existe en prácticamente todos los continentes. Entonces, tenemos en la actualidad mujeres en países donde la religión supone un techo en los derechos que tienen las mujeres arriesgándose a morir y a recibir palizas por quitarse un velo en la vía pública. En países donde eso está normalizado, donde la diferencia entre la vía pública y la casa es prácticamente inexistente. Son los mismos códigos, las mismas dinámicas sociales. Y aún así, hay mujeres arriesgándose a morir y a recibir palizas por quitarse el pañuelo. Si tú estás permitiendo entrar en este país por miles y miles, de manera desbordada, a personas que proceden de una cultura que nada tiene que ver con la nuestra en el respeto a la mujer, ¿te crees que cuando llegue la segunda y tercera generación, que será dentro de 10 años, la segunda y tercera generación, las hijas de esas, que no van a ver esto como algo normal, como en esos países, sino que van a sufrir un proceso catárquico, un proceso, una dualidad que es casi atómica, que es que en su casa hay unos códigos y unas dinámicas sociales, pero sale al insti, sale a la extraescolar, sale a la disco, sale a la calle y ve a mujeres en minifalda, hablar libremente de todo, no someterse a ningún varón. Eso va a suponer unos procesos de muy difícil gestión para esas niñas.
Y esas adolescentes, muchas, se van a rebelar. Se rebelan en esos países. ¿Cómo no se van a rebelar aquí, rodeadas del contexto de libertad en el que vivimos en un país occidental? Se van a rebelar. Y esa rebeldía, en muchos casos, se gestionará bien. En otros casos, se gestionará con rechazo, pero al final el padre o la, bueno, pues esto es lo que hay, vivimos aquí, es lo que hay. Pero habrá escenarios donde no se sepa gestionar, donde el varón del domicilio no acepte. Y en esos casos es probable que lleguemos a la violencia para solucionar ese problema. ¿Parece razonable pensar que eso es un escenario que dentro de 10 años con la segunda y tercera generación pueda ocurrir? Pues se lo explico, que no lo aceptan, que su ley es la mejor, con su ley tiene que descender, no puede ascender el número de mujeres asesinadas, y lo que yo digo, lo digo porque soy un racista, un fascista y un xenófobo, y de ahí no salen. Estamos perdidos. Tengo unos datos aquí de tu libro Don't Fuck the Police acerca del aumento de las agresiones sexuales. Voy a presentar los datos que tú das y luego te voy a hacer una pregunta muy directa y muy controvertida para algunos. En 2013 se denunciaron 8.923 delitos contra la libertad sexual, según datos del Ministerio del Interior, no son datos inventados. 2019, antes de los confinamientos, 15.319, casi el doble. 2021, incluso todavía sin el ocio nocturno recuperado, 17.016. Es decir, esto sigue aumentando de forma exponencial. La explicación del gobierno dice, no, es que las políticas de concienciación social han predispuesto a más víctimas a denunciar, no, antes estaban calladas, pero gracias a estos políticos ahora ya no, ahora se envalentonaron, y entonces esto ayuda mucho a contrarrestar los niveles de infradenuncia de esta tipología delictiva. Esta es la explicación política, ¿verdad? Sin embargo, sabemos, tú sabes, Samuel, que este aumento de las agresiones sexuales tienen una relación causal directa con esta inmigración ilegal de cierto tipo de inmigrante concreto que delinque porque se siente impelido a ello, ¿verdad? Bien, es científico. Es decir, pues, si tienes otro método científico que desvirtúe el mío, me lo dices, pero si no lo tienes, pues esto es científico, se puede demostrar. Efectivamente algo tienen que decir, porque como dijimos antes, los gabinetes de crisis que tienen no los hacen para buscar nuevas estrategias, los hacen para buscar un nuevo culpable o una nueva justificación, ¿verdad? Que proteja el conglomerado, la estructura política que han creado, ¿verdad? Que a ellos les viene muy bien, porque claro, es que PAN está cobrando 5.000 euros. ¿Dónde va a ir PAN a cobrar 5.000 euros saliéndose de esto, verdad? Entonces, te dicen, no, es que ahora se denuncia mucho más gracias a nosotros. Si es que están aumentando exponencialmente las agresiones sexuales a niñas, yo siempre digo a niñas porque son muy jóvenes, la inmensa mayoría de las víctimas, están aumentando exponencialmente y todavía les tenemos que dar las gracias. Es que ahora se denuncia mucho más gracias a sus políticas de concienciación. Mira, eso se lo vas a contar a que tengas adoctrinado, ¿verdad? Es evidente que en España, por motivos sociológicos, se denuncia ahora muchísimo más que en los años 80, muchísimo más. No tiene ningún pase el creer que en España se denuncia hoy más que en el 2017, o en el 2016, o en el 2018. La España sociológica de hoy es exactamente igual a la del 2018, y los incrementos exponenciales han venido en los últimos años a esta. No se lo creen ni ellos, ¿verdad? También no creen el cine porno. Mire, disculpe. Cine porno se ve en toda Europa desde hace décadas. Las agresiones sexuales, sobre todo en Granada, en Suecia explotaron hace 15 años. En Francia hace 15 años. Aquí están explotando ahora. ¿Qué pasa? ¿Que los suecos empezaron a ver cine porno antes que nosotros? ¿O cómo va esto? Si vas al mapa criminológico de agresiones sexuales español, verás que todo el corredor del Mediterráneo, el aumento es exponencial. Sin embargo, en el corredor cantábrico, no. Aumentos mínimos o mantenimiento. Excepto en el País Vasco, donde también el aumento es exponencial. Es decir, en todos los territorios donde la inmigración ilegal desbordada procedente de un continente con el que no compartimos nada ha aumentado. Entonces, lo que tenemos aquí es ciencia. Podemos comprobar, Newton hizo ciencia porque se le cayó la manzana a la cabeza. Si no, solo tenía palabrería. Con el teorema solo tenías palabrería. Eso hay que demostrarlo. Hasta que no se te caiga en la cabeza no tienes ciencia. Tú puedes dar una opinión y creer que es muy científica, pero si no la puedes demostrar empíricamente, no es muy científica, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos hoy, estudiando la realidad criminal europea, que los incrementos exponenciales de las agresiones sexuales, sobre todo
de las agresiones sexuales en manada o grupales como nueva forma delincuencial, como nuevo modelo delincuencial, impactaron en Europa, en aquellos países, coincidiendo en tiempo y lugar, en aquellos países donde se recibieron procesos de inmigración ilegal desbordada, que no hablamos de la inmigración no es mala per se, ni de un inmigrante, un marroquí no es peor que yo por ser marroquí, qué tontería. Pero hay ciertos procesos desbordados en el espacio y en el tiempo que no se pueden gestionar. Y cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de libertad y de seguridad en nada, en meses. Entonces, tenemos que aquellos países que han sufrido procesos de inmigración ilegal desbordada procedente de África, cuando estos procesos se han dado, han coincidido en el espacio y en el tiempo con el aumento exponencial de las agresiones sexuales. En Suecia, en Francia, en Bélgica y ya ahora está sucediendo en España. Lo tenemos demostrado en números, en cifras, con contexto. ¿Y yo tengo que decir que es el cine porno? ¿Yo tengo que decir que es el cine porno en serio? ¿Que es que gracias a ellas denuncian más? Algo tan evidente que se ve estudiando lo que ha pasado en Suecia en los últimos 20 años o lo que ha pasado en Francia en los últimos 20 años. Sobre todo en Suecia. Hablamos del país más seguro de Europa hace 20 años. Estocolmo, la capital más segura de Europa hace 20 años. ¿Qué es hoy Estocolmo? Suecia es el país en ratios en tantos por ciento con más incidentes armados, con más muertos por arma de fuego, con explosivos. Incluso ahora hay una nueva modalidad que están incrementándose exponencialmente los actos delictivos con explosivos. Fue el primer país en el que crecieron exponencialmente las violaciones, las agresiones sexuales, las violaciones, es decir, agresión sexual con penetración anal, bucal o vaginal. El primero. Y era el país de las políticas sociales, de la integración, que ponían de modelo todas las personas de izquierda de Europa, incluidos todas las personas de izquierda en España. Es que ojalá fuéramos como Suecia. Pues mira cómo está Suecia. Tenemos realidades constatables, hechos, y no los podemos desplegar para crear nuevas estrategias porque te matan civilmente, literalmente, te insultan, te humillan, te deshumanizan, te presentan ante la población como un tipo que odia a los extranjeros o que eres casi un nazi, por dar una opinión, por decir, lo decía el jefe de la policía de Malmo, ¿no? Hace muchos años. Algunos avisamos, que es lo que estamos haciendo algunos en España, y nos ningunearon, nos anularon nuestro mensaje de lo que iba a suceder. Solo con que dijeras esto va a salir mal, pasabas inmediatamente a ser un nazi. En España, a mí, a José Vallejo, a tantos otros de nuestra asociación, no solo nos ningunean, no solo nos anulan nuestro mensaje, sino que además nos persiguen. Quizás es porque allí había socialdemócratas y aquí en el gobierno hay comunistas. Una opinión, Samuel, mira, tú sabes que yo estoy en Guatemala, resido aquí desde hace muchos años, entonces yo estoy en medio de dos modelos de gestión de la violencia y de la criminalidad diametralmente opuestos. En el norte tengo a AMLO. López Obrador dice que menos balazos y más abrazos. Abajo tengo a Bukele. Ya sabemos lo que está haciendo Bukele, reduciendo por completo la criminalidad, ¿no? Tú, como profesional del sector, ¿qué modelo dirías tú que, si España tuviera que elegir, debería importar? Con matices, por supuesto, no te quiero poner tampoco en una situación de blancos y negros, pero si tuvieras que tomar uno de esos modelos para adaptarlo a la realidad de la sociedad española, ¿cuál de los dos te parecería el más razonable? Como tú dices, con matices, porque ninguno de los dos modelos se pueden implementar en un país occidental por razones sociológicas y de dinámicas sociales obvias. Al nivel que están algunos países europeos ahora, por ejemplo, Francia o Suecia, ya solo nos sirve un Bukele. España llegará en nada a ese escenario. Ya no podemos tener una política procriminal, estar con el foco en el criminal. ¿Qué hemos hecho mal? Que este hombre violara a esta niña de 15 años. ¿Qué hemos hecho mal? En la educación, como sociedad, como cultura, para que este tío saliera con un machete y se cargara a un chaval de 17 años. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos darle a ese delincuente para reinsertarle en la sociedad? La reinserción famosa, ¿verdad?, que opera en toda nuestra política criminal, nuestro sistema carcelario. Que el foco permanentemente en el criminal. ¿Y la víctima? ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde nos dejamos a la víctima? Hay gente que les enseña los vídeos de estos violadores en serie, asesinos norteamericanos, entran en un juzgado y entran con un mono naranja, la cabeza rapada y en una cadena atados de pies y manos, y la cadena llega hasta el cuello. Bien, ¿cómo es posible? Salvajes, qué modelo deshumanizador. Deshumanizador consentir que en tus calles se viole y se asesine a diario a personas inocentes. Eso no es deshumanizador.
Eso manda un mensaje a la sociedad. Es decir, has violado a una niña o a 2 o a 3 niñas de 15 años. Luego las has asesinado. Vas a ir a un juicio y los papás van a estar allí. Nuestro sistema le va a decir a esos papás una cosa muy clara. No podemos devolverte a la niña. Es imposible, ojalá. Pero mientras estés dentro del sistema de justicia norteamericano, tú representas la dignidad. Y este mierda agachará la cabeza. Por eso las cadenas no solo van con los pies y las manos, llegan hasta el cuello. Para que agache la cabeza cuando pase delante de ti. Eso es civilización. Aunque algunos no lo quieran ver, o te llamen salvaje, o te deshumanicen por defenderlo. Lo que no es civilización es llevar a una etarra a la Audiencia Nacional, una etarra que tiene en su haber el haber puesto una bomba en un patio de un cuartel donde jugaban niños, llevar a ese mierda a la Audiencia Nacional y tener que construirle una mampara para él, para que no se levante y escupa e insulta y agreda a los funcionarios. Una mampara. Y aún con la mampara, el tipo se levanta, pega patadas a la mampara, hace la señal de la pistola y amenaza al juez. Y los papás de los niños asesinados están en un banco en la parte de atrás con la cabeza agachada. ¿Eso es civilización? ¿En serio eso es civilización? Mire, hay escenarios de degradación criminal de los que no se vuelve si no es con Bukeles, con Bratons. Solo se vuelve con este tipo de hombres fuertes. No se vuelve con políticas sociales, no se vuelve con educación. La historia es testigo. Hay otros que no. La Europa de los años 80, 90, la Francia de Aznavour, de la Bohemia, no necesitaban Bukele. Es obvio, ¿no? Sería perjudicial un Bukele en ese escenario. El país actual sí necesita un Bukele. La historia nos demuestra que cuando el nivel criminal, las bandas criminales llegan a ciertas cotas de poder, de impunidad, de ahí solo se vuelve con un hombre fuerte. En Nueva York, en 1994, fue William Bratton, llamado por Giuliani. En El Salvador, hoy está siendo Bukele. Y la realidad es que hasta hace 4 días, en El Salvador, cualquier chica de 15, 16 años que paseara por la calle y viera a un marero, si ese marero le decía, tú a las 6 en mi casa hoy, a las 6 tenía que estar en su casa para ofrecerse sexualmente. Y si no estaba, a lo mejor aparecía a la semana siguiente con la cabeza o con la cara absolutamente cortada, marcada y señalada. Y eso ya no ocurre. Y entonces, toda crítica que se haga a eso debe hacerse desde esa perspectiva. Pues claro, a Bratton también la acusaban de racista. Es que vas más a ciertos barrios de ciertas etnias. Bueno, es que se delinque más allí. Aquí es donde está el delito. ¿O qué quiere? Que si un ciudadano afroamericano, un negro, está con un arma disparando a personas inocentes, un patrulla vaya, ¿lo abate o no lo abate? Y si al día siguiente vuelve a ser otro negro, ¿qué dice? No, es que ya maté un negro ayer. Igual me acusan de racista. No, mire, si son 3 negros seguidos, habrá que abatirlos. Y si son 3 blancos, habrá que abatirlos. No podemos, como en España, por ejemplo, ¿no? Que se dice, bueno, Estados Unidos, a Bratton se lo decía mucho, que habían aumentado las denuncias por abuso policial. Claro, es que aumentaron mucho las detenciones. Y las denuncias por abuso policial las hacen los detenidos, los criminales. En España tuvimos a la ETA. Durante no sé cuántos años, pues imagínense, se detenía a 50 etarras. Llega un nuevo jefe policial. Las etarras, por órdenes jerárquicas, se descubrieron los papeles que se les incautaron. Nada más entrar en comisaría tenían que denunciar abuso policial, intentar autolesionarse y denunciar abuso. Esa era una orden de la organización. Tenían que hacerlo sí o sí, ¿vale? Luego, si detienes a 50 etarras, tienes 50 denuncias por abuso. Y cuantos más detengas, más denuncias por abuso tendrás, evidentemente. Si llega un nuevo jefe de policía y detiene a 300 etarras al año, tendrás 300 denuncias por abuso. No puedes decir, este jefe de policía es malo porque han aumentado las denuncias por abuso. Hombre, han bajado los atentados y los crímenes. Habrá que valorarlo en ese contexto, digo yo. Pues a Bukele igual. Hay uno de los. Con esto vamos a entrar en la parte final porque hemos hablado de los 2 temas que más me interesaban, pues interés personal, ¿no? El tema de la violencia de género, agresiones sexuales y el tema de la inmigración ilegal. Quizás como padre de familia, pues mis intereses estaban ahí, pero hay otro que me interesa también especialmente y que no afecta solamente a la sociedad decadente de Europa, sino que afecta a todo el mundo, y es esta división. Tú señalas en el libro que tenemos esa especie de miedo a la interacción, ¿no?
Es el principio y el fin del diálogo, dices, y el principio y el fin de otra cosa, ¿no? El poder pretende que el pueblo se vuelva contra el pueblo, ¿no? Que la sociedad se parta en dos. De modo que no solamente tenemos un aumento de la criminalidad, sino también un odio entre los buenos, por así decir. Y precisamente tenemos ahora mismo esa cosa llamada delito de odio. Y te pregunto por esto, porque ya está llegando con fuerza a sociedades como la sociedad donde yo resido. El nuevo partido político, dentro de su campaña, ¿no? El presidente electo, una persona de extrema izquierda, un acólito de la Agenda 2030, pues ha hecho especial hincapié en que él va a terminar con los delitos de odio. Y me gustaría que nos contara, Samuel, cómo todo esto que parece tan bueno, porque claro, el odio necesariamente tiene que ser malo, entonces acabar con cualquier cosa que tiene el adjetivo o el apellido odio, pues debe ser también eminentemente buena. Sin embargo, esto redunda en una fragmentación social que no solo nos divide cada vez más, sino que también da pie cada vez a más violencia y a más degeneración, ¿verdad? Claro, no va a acabar con nada, que va a acabar. Somos de alguna manera marionetas de unas élites, yo diría élites económicas, que también dirigen a las élites políticas. Y a esas élites, si nos estamos peleando entre nosotros, les va muy bien. Entonces, esas élites llegaron a la conclusión, yo creo, yo tengo un libro escrito para cuando mis hijos cumplan 16 años lo lean, que se llama Disidencia controlada, ¿no? Tradicionalmente el poder, bueno, pues estaba más relacionado o más apegado a los poderes fácticos de derechas o llámalo como quieras, ¿no? Era una forma diferente de entender la vida porque la manera de rebelarse era muy difícil, es decir, hasta hace nada en términos históricos, rebelarte podía suponerte que te mataban al día siguiente, te ahorcaban en la plaza del pueblo o te dejaban por ahí tirado en un río. Pero la sociedad cambió, ¿vale? Y ahora la manera de rebelarse es distinta. Son masas de gente que a veces destrozan ciudades, ¿verdad? Y yo creo que hubo un momento hace 30, 40 años donde las élites económicas viraron. Dijeron, estos partidos de derecha ya no nos sirven para nada, porque no tienen ningún poder sobre las personas que generan violencia en las calles, que ningún poder. Entonces nosotros tenemos que controlar la disidencia para seguir siendo élites. Las élites no quieren que nada cambie, porque están en la parte de arriba, cualquier cosa se mueva los puede mandar para abajo. Entonces a ellos les va muy bien. Y yo creo que decidieron controlar la disidencia pagando, comprando a líderes de extrema izquierda. Hoy en día, toda la Agenda 2030 es una agenda subvencionada. Black Lives Matter, que es un movimiento norteamericano, no hay gran multinacional que no meta dinero allí. Si vienes a España, los supuestos disidentes, los CDR, los más violentos que hay en la actualidad, los CDR catalanes, subvencionados por toda la estructura de poder catalana, nacieron de ella, de todas maneras. Y si nos retrocedemos en el tiempo, hace unos años, los abertzales vascos que provocaban la lucha callejera, hasta que llamaban ellos, ¿verdad? Eran, pues luego la banda terrorista ETA decía Arzayuz aquello de que algunos tienen que mover el árbol para que otros recojamos las nueces, ¿no? Al final es el poder controlando a ciertos líderes que tienen la capacidad de mover masas. Y eso hay que decirlo clara y diáfanamente, solo lo logran los líderes de izquierdas. Es así. Hacer una manifestación en el centro de la ciudad que te destroce la mitad de la ciudad no la va a hacer nunca un líder del PP o de Vox en España. Esto aquí, en Francia, en Bélgica, esto solo nace de líderes, los rodea el Congreso, lo otro, lo de más allá, de líderes de los CDR, los abertzales vascos, de líderes de extrema izquierda. Controlando eso, las élites no tienen ningún miedo. Haciendo que esa sea la disidencia que quema cajeros, ¿quién va a pagar el cajero? El papá del que lo quemó. La disidencia que le tira una piedra al policía. ¿Quién es el policía? Tu vecino. El que va al cole a buscar a los niños y está él buscando a los suyos. Estamos matándonos entre nosotros, mientras ellos observan desde sus palacios lo bien que nos matamos nosotros. Llega un encapuchado y tira una piedra a un escaparate. ¿Y quién va a pagar ese escaparate? Al final, el dueño de Zara, al que le rompas, o el dueño de cualquier otra multinacional, le importa mucho que le rompan un escaparate si tiene seguro. Hay una serie de élites económicas que lo mismo que han impactado en los procesos de inmigración ilegal desbordada porque necesitaban mano de obra de baja cualificación que ya no encontraban entre los jóvenes europeos, porque los jóvenes europeos, el nivel de bienestar al que hemos llegado, ya no se subían a una bicicleta para pedalear 12 horas y ganar 1.000 euros, esto no lo encontraban, y las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas, los nuevos sistemas laborales, igual que el Fordismo cambió el siglo XX, ahora hay unas nuevas formas de sistemas delivery, sistemas just in time,
que hay que acoplarse a ellas y que necesitan de cierto tipo de mano de obra que ya no encontraban en Europa, y promocionaron encontrar a estos esclavos modernos fuera de aquí. Nos lo vendieron como algo humanitario, los íbamos a traer por cuestiones humanitarias y los convirtieron en esclavos modernos. Y encima, como el problema se desbordó, ahora ni siquiera lo sabemos gestionar. Bueno, hay unas élites por encima moviendo y hay políticos por debajo, la inmensa mayoría que les va bien y agachan la cabeza, y una serie de personas que son las que dominan la violencia en las calles, que están absolutamente compradas por el poder. Absolutamente. Todos los eslóganes que tiene hoy Pablo Iglesias de turno en cualquier país son los eslóganes del poder. Pura Agenda 2030. Sobre el ecologismo, sobre el cambio climático, sobre la violencia de género, son los eslóganes del poder. Siempre, las manifestaciones y las huelgas, desde aquella primera contra Ramsés III en el Valle de los Reyes, se hacían contra el poder, contra las élites de poder. Hoy en día las manifestaciones en las calles, la última, la lidera Irene Montero y todo el gobierno que va en la pancarta. ¿Qué sentido tiene manifestarse detrás del gobierno? Te han domado hasta un punto que ya no eres solo un esclavo, eres algo peor. Eres un esclavo orgulloso de serlo. Cerramos con esto, si te parece, Samuel. De nuevo, cito textualmente tu libro. Dices, estamos desorientados, hemos cambiado nuestra forma de vida, que funcionaba razonablemente bien, e importado otra diferente, sin terminar de entender cuál es ni de dónde proviene. La descomposición de Europa comienza por la sustitución de los valores fundamentales y continúa con la permisividad ante cualquier imposición ideológica. La religión de base se está sustituyendo por el Islam o por el ateísmo, que deriva no pocas veces en la sustitución de Dios por la adoración a un tirano. Adoramos a nuestros tiranos hoy, ¿verdad? Sí, adoramos a nuestros tiranos claramente. Y bueno, en Hispanoamérica eso es un proceso que está muy a flor de piel, ¿verdad? Porque uno se hace preguntas en España, como nos hicimos nosotros al principio, de cómo es posible. Pero ¿cómo es posible en países hispanoamericanos que lleven votando años y años aquellos que tienen la soga sobre su cuello? Es difícil de entender. Es difícil de entender. Han intentado anular todo lo que somos. Europa es lo que es, Occidente es lo que es, Roma, Grecia y el cristianismo, ¿verdad? La ética, que es la moral cristiana, que es la ética que nosotros tenemos, la búsqueda de la verdad o la cultura de Grecia y el imperio de la ley, el Estado de Derecho de Roma. Cada vez que nos quitan algo de eso, nos destruyen por dentro y estamos a merced de cualquier otro lobo que aparezca a sustituir aquello que han destruido. Es decir, Goebbels lo primero que hace cuando llega a Alemania es quitar el crucifijo de las aulas. Pero no quita el crucifijo para dejar la pared vacía, quita el crucifijo para poner al Führer, por encima de él nadie. Entonces, sustituimos a lo mejor de lo que teníamos. Creo que fue Chesterton el que dijo que el que no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa, ¿no? Sí, fue él. Creo que fue Chesterton. Bueno, pues eso. Esta educación. Yo hace años ya, y me criticaba mucho, antes de explotar el problema en Francia, que decía la educación laica, no creo en la educación laica francesa. Eso va a acabar explotando. Los seres humanos, de manera individualmente cada uno es lo que es, pero de manera grupal siempre tendemos a unirnos tribalmente y tendemos a aferrarnos a algo. Los primeros yacimientos que hemos encontrado son monumentos funerarios, es decir, de trascendencia, de buscar el camino hacia otro lugar, ¿no? Entonces, las personas, los pueblos, siempre se van a aferrar a algo. Si tú quitas el crucifijo del cole, de la escuela, se van a aferrar a otra cosa. Y en Francia, que era la escuela laica por excelencia, el laicismo, no existe, muchacho. Es mentira. Si no se aferran a eso, se aferrarán a otra cosa. Y ahora están intentando ver cómo hacen una ley orgánica para evitar la cantidad cada vez mayor de niñas que entran en clase con un velo. Y han tenido que modificar los menús de los comedores escolares para no ofender a ciertas personas. Al final, ¿dónde está el laicismo? El laicismo es que se vacían las iglesias y se llenan las mezquitas. El laicismo es que hemos eliminado todo rastro del cristianismo que nos ha traído hasta aquí, hasta la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Hemos eliminado cualquier rasgo de eso del aula y de repente han aparecido chicas con la cabeza tapada y chicos y chicas a los que hay que dar un menú especial. No existe el laicismo. Si quitas aquello a lo que nos aferrábamos, aparecerán otros sistemas, otros modelos, otras dinámicas a las que aferrarse y acabarán imponiéndose.
acabarán imponiéndose. Y lamentablemente aquí solo actúan contra eso cuando le ven las orejas al lobo. Bueno, para terminar con una nota esperanzadora, con esta virtud teologal que todos necesitamos, ¿no?, para avanzar hacia algo significativo, ¿cuál dirías tú desde tu experiencia, y para no ponerte tampoco en problemas, siempre hablando como presidente de tu asociación, qué propondrías para que todos estos grandes problemas que estamos enfrentando empiecen por lo menos a encaminarse hacia una solución coherente, ¿no? No hay una solución que yo te diga A, B. No existe. Está todo tan podrido que hay que revertirlo todo. Entonces, nosotros estamos ahora donde estaban Francia y Suecia hace 15 años. Podemos aprender para dentro de 15 años no estar donde están Francia y Suecia hoy. O podemos no aprender. No aprender, ¿qué implica? Lo que estamos viviendo hoy. Ocultar el problema, señalar a aquellos que intentan cambiar las estrategias, matarlos civilmente, decir todo va bien, no pasa nada, los números cuadran, vivimos en un país seguro. Eso es lo que hicieron ellos. Vamos a mejorar la violencia sexual aplicando una ideología que no mejora absolutamente nada. Eso es lo que hicieron ellos. ¿Qué hay que hacer aquí si no queremos llegar a ese estadio? Solo hay una manera, y ya la hemos identificado antes en la conversación, que es que llegue un hombre fuerte. Que llegue un hombre fuerte en el contexto nuestro. Nosotros no estamos en El Salvador, pero estamos y caminamos hacia un lugar muy oscuro. Entonces, ese hombre fuerte tiene que asumir el coste de que hay que cambiar entero el modelo policial en la política criminal. Entero. Tardaría 5 horas en explicártelo todo. Entero. Hay que revertir el modelo policial a nivel de recursos, de procesos de recursos humanos, de procesos de liderazgo, de modelo operativo, modelo estructural, muchas cosas. Pero hay que cambiarlo entero. Y la política criminal también. Y si eso no se hace, da igual quién gobierne. PP, PSOE, Vox, Podemos, Sumar, da igual quién gobierne. Si no aparece un hombre fuerte dispuesto a asumir el coste de cambiar eso, estamos perdidos, porque como siempre decimos, Saint-Denis se revierte en 6 meses. Necesitas un hombre fuerte que asuma el coste de que en los primeros enfrentamientos, que van a ser duros, cuando muera alguien del gueto, se te va a levantar toda la ciudad. Se te va a levantar Bueno, toda la ciudad. ya pasó recientemente con la muerte del joven Nael, se llamaba, ¿verdad?, en Francia. Sí, efectivamente. Pues tú tienes que saber que cuando suceda eso, hay que ir el doble a ese barrio. Tienes que asumir ese golpe y ese coste. Es decir, ¿estás dispuesto a perder la poltrona por cambiar el futuro de nuestros hijos? Porque esas manifestaciones pueden hacer que pierdas la poltrona. Pero la muerte de 1, 2 o 3 criminales del gueto durante los primeros meses, si logras pacificar Saint-Denis, va a tener como consecuencia directa que en los próximos 10 años se salven cientos de vidas y cientos de agresiones sexuales a chicas. ¿Estás dispuesto a asumir el coste? ¿Quieres llegar a ese fin? Y en el llegar a ese fin, ¿estás dispuesto a perder tu poltrona? Si aparece un hombre fuerte dispuesto a eso, un Bukele, un Bratton, Giuliani en Nueva York que llamó a un Bratton, ese hombre fuerte llamará seguro a las personas adecuadas que sepan transformar el modelo. En España existen, las hay. Yo me he rodeado de muchas de estas personas y se puede hacer, pero necesitamos un político valiente. Sobre eso, necesitamos un político valiente. Pues Samuel, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Por mi parte, creo que de momento, que quizás en un futuro podemos seguir hablando de muchas otras cosas, de momento hemos tocado varias ideas clave de tu libro Don't Fuck the Police, que animo a que todo el mundo lo lea, porque obviamente amplías muchísimo todos estos temas y otros, pero no sé si hay algo más con lo que te quieras despedir. Para ti el espacio. No, decirle a todos los que nos vayan a ver que la lucha es larga, es cansada, como todas las batallas, pero que merece la pena. Como merece la pena, cuantas más sean las voces que levantemos contra esto, que yo creo que nos está agotando ya, ¿verdad? Contra esto, porque se agota, la civilización se agota. Es así. Hay civilizaciones incluso más poderosas que la nuestra que acabaron sucumbiendo. Entonces, cuanto más voces se levanten contra esto, mejor. El camino es duro, es arduo, pero yo creo que merece la pena. Y por si quieres acabar, por acabar con San Agustín, si la muerte no nos encuentra vencedores, que al menos nos encuentre combatiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Gracias por tu trabajo, en primer lugar, y por supuesto gracias por el tiempo que has compartido conmigo, por esta conversación, y te mando un abrazo muy grande. No.